Seguimos en Infobae TV, es el turno de hablar con Alejandro Bodar, legislador porteño del MST. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Bien, bien. Bodar, lo que no está bien son las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a un informe que se ha dado a conocer en los últimos días, se duplicó el déficit en comparación con lo del año pasado. Así es, así es. ¿Esto qué significa? A ver, estamos hablando de más del 111%, en realidad es la cifra exacta de aumento entre el déficit de lo que fue el año pasado y el año que está en desarrollo. ¿Esto qué significa? Bueno, yo creo que el gobierno de la ciudad, por un lado, está gastando más en una serie de contratos privados que se han ido haciendo. ¿Cuáles serían esos contratos privados? Bueno, uno es el de la basura, que yo creo que sinceramente es un contrato oneroso por demás. Se lleva casi el 7% del presupuesto. Casi leonino. Leonino porque se podría bajar a 1/3 el gasto en basura si el gobierno, en vez de seguir privatizando, desarrollara el ente de higiene urbana. En la ciudad, por ejemplo, hay un área que la controla el ente de higiene urbana, es estatal. En ese lugar por cuadra sale 1/3 el costo de lo que se le paga a las empresas privadas. Cuando ese lugar estatal quedó como zona testigo para negociar con los privados, sin embargo ha quedado como un testigo de lo demás que pagamos por un servicio que además es bastante malo. Este año, por ejemplo, a las empresas privadas hasta se pidió deuda para comprarle los camiones, o sea, el negocio redondo, porque ni siquiera tienen que venir con los camiones comprados, sino que no tienen gasto. No tienen gasto. Entonces, también la ciudad ha ido perdiendo recaudación porque ha creado una serie de distritos. ¿Pero cómo se perdió recaudación? Y sí, porque se deja de cobrar. Si todos pagamos un poquito más siempre. Sí, la gente paga Por eso, más, o sea, pero los grandes grupos empresarios en la ciudad no pagan nada porque han creado unos distritos donde se instalan las empresas y ahí tienen impuestos cero. O sea, es decir, se aumentan los impuestos para aumentar la recaudación, el ciudadano paga más, pero la ciudad no recibe más plata. Así es, lamentablemente. Bueno, alguien está haciendo las cosas mal. Bueno, yo lo que creo que hay una línea de trabajo del gobierno de la ciudad que es que darle mucha facilidad a los grandes grupos económicos, mientras por otro lado se recorta en todo lo que tiene que ver con lo social y con lo público, porque por ejemplo los gastos de salud han bajado porque el gobierno año a año viene bajando de la torta general lo que va a la salud pública, por ejemplo. También pasa lo mismo con educación y salud, bajan. En educación bajó 3 puntos. Después cuando hay falta de vacantes, tiene que ver con eso, porque no se construyen las escuelas necesarias. En hospitales falta personal, faltan 4.000 enfermeras, por ejemplo. O sea, esto atenta contra el servicio y contra la propia gente que tiene que trabajar el doble. O sea, ahí baja, pero todo lo que tiene que ver con los sectores privados directamente se le dan una serie de facilidades que no crean empleo, porque por ejemplo estas zonas, estos distritos, lo único que hacen es que las empresas se trasladen de un lugar a otro con el mismo personal, porque no es que si se instalan en tal barrio se crea una nueva empresa. Entonces nosotros calculamos que se dejan de percibir entre 2.000 y 3.000 millones de pesos por esta falta de... Claro, porque la empresa que paga demasiado impuesto, no sé, en la zona, vamos a poner oficinas en Puerto Madero y paga un ABL oneroso y caro porque trabaja en Puerto Madero, en realidad al mudarse, en realidad se muda y termina pagando menos. No, nada. Nada. Y crece, o sea, a ver, ¿eso favorece la zona de, por ejemplo, Parque Patricio? ¿Se ha mejorado? Se da una contradicción en las zonas... Creo que ese es el objetivo, ¿no? Sí, levantar las zonas que están apagadas en términos de inversiones privadas. Claro, pero se da un fenómeno que es en esos lugares aumenta tanto el terreno y la tierra que en general los sectores populares son expulsados porque aumentan los alquileres, se hace muy difícil, por ejemplo, adquirir una propiedad porque los terrenos aumentan. Entonces se produce un doble fenómeno. Por un lado, se instalan allí empresas y por esa vía se podría decir se empieza un desarrollo, pero por el otro también se produce un éxodo de los sectores más desprotegidos porque aumenta mucho el precio de la tierra. Entonces, por ejemplo, si uno estudia las zonas donde se van instalando,
se producen muchos problemas por el tema de la vivienda, o sea, porque la gente no puede acceder a alquileres que se duplican o que se triplican. Entonces, es una contradicción hacerlo de una manera tan poco organizada, ¿no?, a todos estos traslados. Bodar, ¿por qué crece Macri las encuestas? Bueno, yo con relación a las encuestas siempre uno tiene una duda de si es realmente que crece o hay operatoria política. Bueno, a ver, algunas tienen un poquito de levadura, eso es... Sí, porque por ejemplo hay candidatos, yo qué sé, Massa, por ejemplo. Massa prácticamente no lo conocía nadie, de golpe empezó a crecer en las encuestas, y 10 titulares de que creces en las encuestas y empezás a crecer realmente. La profecía se autocumple. Totalmente. Yo creo que lo que hay para mí, más que crecimientos de candidatos en la política argentina, hay una crisis muy grande de los partidos, y esto se refleja en que ya todo el mundo sabe que estamos en una carrera presidencial y todavía no hay claridad de quién puede llegar a ser el presidente, ni nadie que logre captar la simpatía de la mayoría de la población. Yo creo que el fenómeno es ese. Si uno se fija, 20 años atrás, cuando Alfonsín ya entró en decadencia, ya se sabía que Menem iba a ser el presidente. Cuando Menem empezó en decadencia, ya se sabía que De la Rúa y la Alianza iba a ser el futuro gobierno. Hoy estamos ante una situación donde nadie puede asegurar quién va a ser el futuro presidente, nadie levanta más del 20% de los votos. Yo creo que eso es lo determinante hoy del panorama político, una gran crisis de representatividad con candidatos que no están unidos a proyectos de partido, y por lo tanto, ¿no es cierto? ¿El ciudadano vota partidos o vota personas? Yo creo que últimamente se ha trasladado a personas, porque los partidos tradicionales han explotado. O sea, hoy prácticamente, incluso hasta es mala palabra por ahí decir soy del PJ o soy de la UCR. Por eso en general es FAUNEN, Frente para la Victoria, Frente Renovador, todo, ¿no es cierto? Cosas tratando de esconder, ¿no?, lo que son realmente. Pero Frente de Izquierda. Frente de Izquierda. Aunque creo que en la izquierda hay un fenómeno que es distinto, porque yo creo que la izquierda viene creciendo en el país. Y no solo en las elecciones, sino también en la representación sindical, estudiantil, barrial. Y tiene que ver, para mí, por el hartazgo de lo viejo. Yo creo que lo viejo, la gente, hay un cansancio y empieza a haber otras opciones. Y la izquierda es una opción, es la única que no ha gobernado. Porque si uno se fija en los candidatos que están detrás, ¿no es cierto?, de algunos de los proyectos más promocionados, todos han sido parte del gobierno. Yo lo que me pregunto siempre es ¿por qué va a ser una persona que estuvo en el gobierno 20 años un cambio ahora cuando no lo hizo cuando gobernaban? Entonces, la gente un poco empieza a darse cuenta de eso. Y yo creo que mira a la izquierda como una opción. Es más, ¿Puede la izquierda manejar un país? Yo creo que sí. Es más, yo creo que... No me refiero en capacidades intelectuales, me refiero en capacidades técnicas, operativas. ¿Está en condiciones de...? Yo creo que sí. Yo creo que la izquierda tiene gente muy capaz. Eso no dudo, digo, por eso no me refiero a capacidades intelectuales. Me refiero a esa discusión de dónde nace, cuál es la génesis de esto de si no es peronismo no se puede gobernar. Principalmente de esto, ¿no? De la falta de estructura, de territorio, de aparatos que te generen la gobernabilidad. ¿La izquierda está en condiciones de poder hacerle frente ante la posibilidad de decir, bueno, un día se presenta Bodar y bueno, ganaron las elecciones? ¿Están en condiciones de...? Yo creo que sí, porque evidentemente el ascenso de la izquierda va acompañado de un ascenso territorial en los gremios, etc. Yo creo que los grandes cambios políticos se dan de conjunto. Por ejemplo, un ascenso de la izquierda y va a ir acompañado de un crecimiento en los gremios, de un crecimiento, ¿no es cierto?, en las estructuras. Por ejemplo, yo creo que el radicalismo, que se habla, así como se dice, el peronismo va a gobernar, el radicalismo no puede gobernar, ¿no? Son más o menos los dos debates que en general se dan. Yo creo que la izquierda tiene en los gremios, por ejemplo, es la gran opción al viejo sindicalismo peronista. O sea, creo que tiene una fuerza y una representatividad importante y que va a ir creciendo. Yo veo un declive muy grande del sindicalismo peronista, que ya prácticamente se ha hecho patronal, o sea, no responde a los intereses de la gente, como están algunos ligados al gobierno, no reclaman, ¿no es cierto?, porque el gobierno no los deja, otros
defienden más su sillón que otros. Creo que la izquierda está creciendo ahí. En el movimiento estudiantil la izquierda está creciendo y está desplazando lo que fue en su momento la Franja Morada. Y en los barrios, ojo, la izquierda tiene mucho territorialmente. O sea, yo creo que la izquierda es una fuerza también en la calle, en la movilización, que puede perfectamente sustentar los cambios. Desde ya, un ascenso de la izquierda iría acompañado también de una multiplicación de todo esto. Yo personalmente creo que a la izquierda lo que le falta es darse cuenta que tiene la opción en un periodo de tiempo de gobernar y generar mecanismos para que la unidad se concrete. Nosotros estamos llamando, por ejemplo, a aprovechar las internas. Yo creo que si las distintas expresiones de la izquierda política y social, porque en la izquierda no solo hay expresiones políticas, sino sociales, si participaran juntos de una interna, yo creo que se generaría un movimiento que multiplicaría las adhesiones militantes que podrían permitir esa fuerza social para precisamente asumir un cambio y sostenerlo. Yo creo en eso. Y aparte creo que es un fenómeno mundial. Mira, hace poco fui invitado a una serie de conferencias en Europa, porque Argentina siempre es un motivo de interés por todo lo que pasó en el 2001. Europa está viviendo una conmoción por la gran crisis económica que tiene. Y estuve con la gente de Grecia, que son compañeros con los que nosotros tenemos mucha relación. Bueno, acaban de ganar las elecciones al Parlamento Europeo y todo indica que van a ser el futuro gobierno de Grecia. Y son compañeros como nosotros acá, entonces tienen ese nuevo desafío, porque creo que la gente, más temprano que tarde, va llegando a la conclusión de que la izquierda no es el cuco, no se come los chicos crudos, no le va a sacar la casa a la gente, sino que es una opción para tratar de que las riquezas del país se distribuyan entre los que vivimos en el país y no que la mayoría vaya o a los grandes grupos concentrados del país extranjeros, que eso es lo que hace que un país como el nuestro no pueda progresar. Bodart, volviendo a la ciudad, ¿hay corrupción en el gobierno Macri? Yo creo que sí. Y es más, creo que se está profundizando. Porque en vez si yo digo Bodart, 2 puntos, la profundización del gobierno Macri, la corrupción del gobierno Macri se profundiza, ¿cierto? Es cierto. Sí, y tiene que ver con decisiones que están tomando de ir eliminando los controles, que incluso se crearon a partir de los desastres de Cromañón, ¿no es cierto? Sí. Y de otros hechos. Acá la conmoción que se creó con Cromañón provocó que se hicieran una serie de cambios que no fueron cambios que permitieran eliminar la corrupción, pero que iban en ese sentido. Y yo creo que el macrismo está tratando de esos cambios que se dieron retrotraerlos al periodo anterior. 2 casos. El año pasado intentaron desmantelar el cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, está el caso de Castro, especialista en incendios que había clausurado Iron Mountain. Bueno, precisamente, él es uno de los representantes de la subsecretaría. Lo intentaron eliminar. Es más, como no pudieron, porque nosotros logramos que en la legislatura no le dieran los votos al macrismo para eso, judicialmente la justicia también nos dio la razón, porque es una barbaridad. No puede haber una ciudad sin cuerpo de inspectores. Hoy falleció, por ejemplo, un trabajador en una obra porque ¿no es cierto? Se volvió a dar esto de que no hay control. Ahora, ¿qué pasa? No lo lograron eliminar, pero no les dan trabajo a los inspectores. O sea, están haciendo huevo en la oficina porque en vez de sacarlos a la calle, no los sacan. ¿Por qué? Porque los empresarios no quieren que los controlen. El proyecto era mandarlo a la Agencia Gubernamental de Control. Hace unos días eliminaron el cuerpo de verificadores de obra, también que eran algo que se había creado en el 2000 para evitar la corrupción. Es decir, otra ofensiva más para sacarse de encima a la gente que controla. O sea, un gobierno que quisiera ir contra la corrupción fortalecería los mecanismos de inspección y de control. Pero acá se los intenta eliminar. Todo el mundo dice que hay tarifas, por ejemplo, en eso. Y que todos los inspectores, como son gente de carrera, ¿no es cierto?, actúan contra la posibilidad de que esas coimas se desarrollen. Entonces, y cuando vos ves que sacan a los que controlan, es evidente que le están dejando el terreno libre a la corrupción. ¿El kirchnerismo y el macrismo se parecen? Yo creo que sí. La gente tal vez tiene una idea distorsionada, los ve como antagónicos a unos y otros, ¿no? Porque un poco ahí actúa, ¿no?, la gestualidad de los grandes medios, incluso entre ellos muchas veces fomentan en los medios ese antagonismo porque quieren serlo, ¿no es cierto?, como
el gato y el ratón, pero en realidad en las cámaras votan casi todos juntos, algo que la gente no sabe. Y en general uno podría decir, bueno, votan juntos a favor de la gente. No, votan cosas que son malas para la gente, se juntan para las cosas más antipopulares, por ejemplo, para entregar tierra pública en la ciudad, por ejemplo, para votar todo lo que tiene que ver con transporte, que es muy malo para la ciudad. Es decir, cosas malas se juntan. Ojo, y no pasa solo en la ciudad. A nivel nacional, el macrismo muchas veces ayuda al kirchnerismo en leyes que son, ¿no es cierto?, bastante antipopulares. Yo creo que son muy parecidos, más allá de lo que... Por eso creo que no sería un cambio reemplazar al gobierno kirchnerista por un gobierno de Macri. Sinceramente, creo que la gente se arrepentiría al poco tiempo y se daría cuenta de que cambió de Guatemala a Guatepeor. Yo creo que, por eso, un poco volviendo al principio, es que creo que hace falta un cambio en serio, y que solo lo puede dar la izquierda. Alejandro Bodart, gracias por estar en InfoBay TV. No, gracias a usted.